unos autores llaman la democracia tardía y otros autores llaman la radicalización de la democracia. Y bueno, a partir de ahí, entonces, a esas preguntas que, por ejemplo, Farek Zakaria, en complemento a las que estoy compartiendo, propone cuando dice que ¿qué entendemos por democracia política? Y sugiere que a la altura de este tercer milenio, la definición de democracia se está tendiendo a tomar como un proceso de elección de gobernantes, en sustitución de democracia política, como lo entendían más antiguamente, como el gobierno del pueblo. Entonces, en esa tensión entre uh, consolidar un proceso democrático a partir de enfocarse a lo procedimental y desarrollar o conseguir con un sujeto encargado de llevar a cabo, un sujeto político encargado de llevar a cabo la transformación que requiere un orden social, y la discusión que arranca incluso en el momento de la Revolución Rusa y que va a desarrollarse a lo largo de más de un siglo ya, y que tiene que ver con esa lectura sobre dónde está el sujeto social que va a asumir la transformación de un orden social. Entonces, el ejemplo, la realidad que ocurrió en Centroamérica, segunda nación de nuestro continente que lleva a cabo, en ese momento se decía, un proceso de transformación estructural del orden heredado, ¿sí? Y lo que está a partir de una generación, es decir, asumimos que años 70 era la generación de los que llevaron a cabo el proceso, y 30 años después, a 2010, 2020, nos encontramos con otra generación, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado entre las dos generaciones, ¿no? ¿Qué situaciones han ocurrido? ¿Son comparables? ¿Y cómo se compone la estructura demográfica y la estructura laboral para pensar en la existencia de una clase obrera, un sujeto social que potencia el interés de los trabajadores asalariados organizados para liderar el proceso de transformación? Entonces vienen ahí también las discusiones desde lo que, por ejemplo, Laclau entiende como el movimiento populista o la hegemonía que debería conseguir el sujeto social formado desde lo popular para establecer entonces ese tipo de transformaciones. Bueno, el trasfondo de todo este proceso no es otro que lo que se reconoce ya para el caso nicaragüense como la transición del sandinismo a un orteguismo que no necesariamente está asociado o cumpliendo los objetivos, los fundamentos epistemológicos del movimiento sandinista. Entonces, sencillamente en ese punto se habla de 8 elecciones desarrolladas a partir de 1979, y en esas 8 elecciones, 2 periodos que marcan entonces el inicio de los gobiernos del Frente Sandinista o a nombre del Frente Sandinista, y luego una brecha intermedia en la cual la Unión Nacional de Oposición y luego otros movimientos y otras alianzas logran sostener el resultado o alcanzar el resultado procedimental que les permite asumir el gobierno. Y luego de 2006 hacia adelante, por segunda, tercera y cuarta ocasión, la reelección de Daniel Ortega. Entonces, eso lleva a una pregunta crucial, que es ¿cuál es el sector hegemónico frente al cual se hace la reivindicación de una transformación del sujeto social
movilizado a través de una expresión política y en alguna forma el control que ese sector o que esa fracción de la sociedad consigue del orden instituido, ¿no? A través de los mecanismos de las denominadas democracias, formas democráticas, ¿no? Es decir, la división de poderes, la creación de una asamblea, la creación de una constitución, la formación de un segundo y tercer y cuarto poder cuando el órgano encargado de realizar los procesos electorales es entendido como tal. Entonces, ¿qué encontramos en el momento actual? Encontramos unas lecturas que, por ejemplo, a través de viejos sindicalistas como eh, Osvaldo Rivas y Onofre Guevara, reconocen que la dirigencia sindical en alguna forma se ha anquilosado, se ha en alguna manera plegado a expresiones partidistas y a acuerdos que provienen básicamente en defensa de los intereses de sectores dominantes. También en que en alguna forma la negociación de cuestiones como el MECENI, es decir, un monitoreo sobre Nicaragua, o el sistema de integración centroamericana, condujo a convertir el gobierno que se reclama sandinista en una fracción beneficiada por negocios particulares que confunden la propiedad del Estado con propiedades de grupos particulares. Por último, el planteo de que la transformación de la estructura económica de la sociedad nicaragüense condujo, en lugar de un fortalecimiento y un desarrollo de sus fuerzas productivas basadas en una expectativa de nacionalismo, es decir, de soberanía industrial o soberanía productiva, a una especie de subsidiariedad o subalternidad a mercados internacionales en las cuales la maquila y otras formas de expoliación son amparadas incluso desde la política pública. En oposición a esas lecturas que se convierten en muy críticas frente a lo que ocurrió en las 4 décadas, aparecen posiciones que en alguna manera reconocen que efectivamente hay unos sectores oligárquicos, hegemónicos, asociados con unas orientaciones de negocios y de explotación que han permanecido, es decir, no dejaron en ningún momento de estar presentes y que además se han consolidado mediante alianzas o vínculos incluso con la cooperación internacional proveniente de Estados Unidos. Volviendo un poco entonces a entender esas rupturas al interior del sandinismo, es importante reconocer que en el 79, fruto o resultado de la lucha contra el somocismo, el sandinismo representaba una posición monolítica de distintos sectores sociales, sectores, digamos, en términos de lo laboral o de la participación en la economía, y eso se refleja un poco al revisar cuáles fueron los nombres que hacían parte de la primera junta de gobierno y cómo varios de esos nombres dejaron en alguna manera de estar asociados y se colocaron abiertamente en oposición a la consolidación del orteguismo como monopolio de explicación del sandinismo. Es decir, es básicamente la lectura. ¿Qué es el sandinismo sin Ortega y qué es el sandinismo desde la perspectiva de Ortega?
Eso implica entonces revisar cómo se dio el proceso de centralización de los poderes que permitieron entonces, sobre todo para el tercer periodo, el que arranca en 2006, eh, asegurar entonces ese atenazamiento de los poderes públicos, es decir, la Corte de Justicia, eh, el órgano electoral, la Asamblea Nacional, en apoyo o en respaldo a ese proyecto de concentración del poder. Entonces, es la lectura de los distintos momentos en los 4 periodos que vamos a señalar a continuación. Esos periodos básicamente son el que va de 1979 a 1990, en el momento en que pierden la segunda elección libre, la del 90, con la propuesta de la Unión Nacional de Oposición. Luego lo que se da en denominar el gobierno de neoliberal o los gobiernos neoliberales que van de 1990 a 2006 y luego la reconquista a partir del 2006 y que en este momento pues está en el escenario de continuidad en las elecciones que están previstas para noviembre de este año. Entonces, lo que resulta interesante analizar es la relación entre el sujeto social en términos de las teorías que intentan explicar esa potencialidad, ¿no? ¿Dónde está el sector asalariado que en alguna manera maneja o ejecuta la creación de valor en el sector más moderno de la economía? Entonces, cuando se hace esa pregunta, se intenta identificar dónde están las locomotoras del desarrollo de las fuerzas productivas y la fuerza laboral que está dentro de esos sectores se considera que es la fuerza laboral que está en alguna manera habilitada y legitimada para dirigir los procesos de transformación. Pero entonces, al hacer ese examen, se intenta entonces encontrar cuál era la coincidencia entre el sujeto social en los distintos momentos y el sujeto político. Y se encuentra efectivamente una fractura que ya para el segundo momento, a partir de los 90, implicó un fraccionamiento del sujeto político expresado en las dos fuerzas principales que pugnaron desde el 90 en el, digamos, en la conducción de la movilización política en Nicaragua, que luego se expresa incluso una serie de alianzas como las que siempre se mencionó, existieron entre Daniel Ortega y Alemán, y luego también se expresa en la retoma desde 2006, en donde efectivamente el sujeto político ya ha cambiado, ya no es el pueblo insurgente que derrocó a la dictadura, sino es un pueblo que en alguna manera empieza a manifestar su inconformidad, sobre todo con el modelo económico que se heredó del periodo neoliberal del 90 al 2006, pero que parecería no ser resuelto ni ser modificado a partir del 2006. Entonces, es básicamente ese tipo de disrupción la que resulta interesante. Luego hay que entender cuál fue la estrategia que impidió que de 2006 hacia adelante se radicalizara la democracia y entendiendo como radicalización de la democracia, pues salirse de esa, en alguna forma, ilusión de considerar que basta con que hayan elecciones y que se repitan periódicamente para entender que existe el proceso consolidado. La radicalización de la democracia tendría otros elementos que van a pasar efectivamente por la separación de poderes, por como nos mencionaban en las exposiciones anteriores, la, digamos,
consolidación de la relación entre movilizaciones sociales y su reconocimiento en sus demandas a través del sistema político, es decir, cómo el sistema político efectivamente reconoce, integra, asume y conduce las demandas que la movilización social tiene permanentemente. Entonces hay una serie de hitos que se pueden reconocer en distintos momentos a partir de 2000, de este primero, de 2011, pero incluso con otros anteriores, que, pero este es el crucial, ¿no? En el cual en 2011 se admite ya el principio de reelección. Creo que en ese momento se rompe la posibilidad de radicalización, se rompe de manera definitiva la posibilidad de una radicalización de la democracia. Eh, no obstante, si se miran los indicadores que internacionalmente se elaboran para medir, ¿sí? Cuál es el lugar que ocupa cualquier sistema político, cualquier régimen político en el concierto internacional en términos de desarrollo, se encuentra que, por ejemplo, el índice de monitoreo de la libertad electoral con sus tres subcomponentes, índice de libertad del sufragio, índice activo, luego pasivo, y índice de empoderamiento del elector, a 2020 en alguna forma premian o reconocen o incluso invisibilizan cuál es la realidad del control de los procesos electorales, es decir, que permitirían hablar de que esa es una democracia en alguna manera falsa, en la forma en que regularmente se reconocen totalitarismos o autoritarismos democráticos. Entonces, ese resulta engañoso y lo que yo llamaría la atención es cómo una parte importante de los cientistas políticos y de quienes trabajan, por ejemplo, en áreas como la comunicación política, no usualmente o fallan usualmente en profundizar en esas discusiones. Y eso es una reivindicación de la potencialidad que tiene la sociología electoral, la sociología política para develar esas distintas formas estratégicas de consolidación de los campos electorales y los campos políticos. Finalmente quisiera destacar un elemento que resulta significativo. Si se mira la relación entre población habilitada para ejercer la práctica procedimental electoral, la población de votantes, la tasa de participación y finalmente digamos, la idea del respaldo que tuvo y que tiene, sobre todo en el último evento de 2017, el dirigente, actual presidente Ortega, y los porcentajes de votación que recibe, se encuentran unos elementos significativos. Es decir, parecería que luego de un tránsito generacional de 2000, de la década del 70 o de los años 80, en esas dos elecciones iniciales libres, a las décadas que están transcurriendo en el presente siglo, a pesar de haberse dado un tránsito generacional, parecería que digamos, nuevos sectores de la población siguen siendo proclives a aceptar, digamos, la oferta, la propuesta del Frente Sandinista. Entonces, habría que empezar a hacer preguntas sobre cuáles son las estrategias para conseguir esas adhesiones, ¿no? Y cuáles son, digamos, los factores explicativos, legales o posiblemente ocultos también, en los cuales el resultado de los respaldos, si se entiende que ese es un buen termómetro para medir cómo se ha transformado digamos, la capacidad de liderazgo al interior de la sociedad nicaragüense. Implica devolverse incluso a mirar cómo es la distribución de la población activa económicamente.
En el tránsito de siglo, hacia finales de los 90, se decía que el 65% de la población en Nicaragua era menor de 30 años. Entonces, eso ya implica una lectura muy importante de cómo esas nuevas expresiones y las resistencias que, por ejemplo, se han venido dando desde 2018, efectivamente reflejan la saturación del discurso pretendidamente fundamentado en el sandinismo y que en alguna manera empezó a jugar como un instrumento publicitario, más no consolidado realmente en un ideario de transformación de la sociedad. Por último, mencionaría cuáles son las nuevas intervenciones de modificación del sistema electoral para aumentar el control centralizado. Entonces mencionaríamos que hay en 2008, en 2014, en 2016 y recientemente en 2020, 4 importantes decisiones de intervención que lo que hacen, lo que han permitido es la mayor centralización del control sobre la división de poderes. Y eso realmente enmascara cuál es la realidad de esa democracia. En términos comparativos, como factores que podrían también tomarse en cuenta, es interesante mirar las discusiones que se han venido dando en relación con la conformación del sector hegemónico, es decir, estas dos visiones de sector hegemónico que se tienen. Una visión de un sector hegemónico que parecería sigue siendo el de las clases o el sector de clase que estuvo tradicionalmente participando en calidad de clases propietarias del aparato productivo, exportador de concesiones, de prensa incluso, y los nuevos sectores que en alguna manera han resultado beneficiados del tipo de control centralizado que a nombre del sandinismo se estuvo manejando luego de esta segunda, tercera y, y posiblemente cuarta reelección. Tienen que ver entonces ahí esos elementos que han implicado la salida y la persecución contra dirigentes como Dora Telles, antigua militante del sandinismo, es guerrillera y que hoy entonces hace parte de ese grupo de dirigentes que están siendo en alguna manera víctimas de persecución desde el gobierno. También tendría que mirarse cómo es que interfiere la presencia que ha sido permanente de la diplomacia cubierta y encubierta de Norteamérica y específicamente del Pentágono en el intervencionismo sobre este y los restantes países del Istmo. Por último, quisiera reconocer que el trasfondo de todo eso, a mi entender, es la crisis del obrerismo organizado en su capacidad de constituirse en el sujeto revolucionario democrático. Y lo ubicaría con 3 citas tomadas de la literatura revisada. Una primera que reconoce el papel del sindicalismo en su perspectiva histórica desde sus inicios, ese recuento que usualmente se hace desde los sindicatos de zapateros a comienzos del siglo pasado hasta las organizaciones sindicales y las formaciones de organización que se tuvieron en las décadas del 60, 70 y 80. Luego, la fragmentación de esa dirigencia, sobre todo en los años 90, y luego ese cuestionamiento que es tan común en otros países y en otras estructuras, que hace factible reconocer la existencia de una especie de dinosaurios en la dirigencia sindical que pues regularmente logran en alguna manera mantener
su condición de dirigentes, obteniendo prebendas y haciendo importantes concesiones en relación con lo que sería el programa político de un movimiento obrero organizado adecuadamente. Por último, quisiera hacer una pregunta abierta sobre el proceso de agotamiento del sandinismo real, reconociendo que lo que hoy se ofrece publicitariamente como sandinismo ya no es el sandinismo que estaba presente y que fue admirado, por ejemplo, en muchos de nuestros países en ese periodo, sobre todo de la década del 70. Se agotó en 90 al momento de la victoria de la Unión Nacional, cuando se formaron otros movimientos como el de Renovación Sandinista, cuando el Frente Sandinista dejó de ejercer el gobierno desde abajo, y otras hipótesis sobre cuándo finalmente se puso en alguna manera en condición de historia, ¿sí? De un hecho de la historia y no de un hecho del presente, el ideario sandinista. Tiene que ver también esto con unas discusiones sobre qué tipo de contradicciones entre capital y trabajo, entre el interés nacional y el sometimiento o el intervencionismo y las injerencias. Por ejemplo, siempre se dijo que Nicaragua solo podía existir soberanamente como proceso de transformación si era en relación de dependencia con Cuba, luego con la antigua Unión Soviética. Eh, Luego, hoy se dice, por ejemplo, que hace parte y generalmente se le ubica como parte de esos países y de esos gobiernos que iniciaron la que se llamaba la oleada rosa o la oleada de retoma de gobiernos, entre comillas, de izquierda en Latinoamérica. Y bueno, todo eso tiene que ver con buena parte de la explicación anterior, ¿no? La pérdida de posibilidades de consolidación de una democracia radicalizada en función de factores que afectaron a un movimiento obrero organizado de trabajadores asalariados o en su defecto, si la economía no permite que exista un liderazgo de un movimiento obrero organizado a partir de la condición salarial, por lo menos un tipo de articulación con las demandas populares, donde entra a aparecer la informalidad y otras formas de explotación y participación en la economía que igualmente permitirían en algunas perspectivas de lectura que no son tan aferradas a lo que estaría planteado desde una teoría clásica de las transformaciones sociales, en la articulación con sectores, nuevos sectores, ¿no? Comunitarios, agrarios, de lo que se llamaría el subproletariado, para conformar entonces esa hegemonía. La última que me parece importante es la discusión que me parece también pertinente de qué es lo que está conduciendo a que se califique y se incluya a Nicaragua todavía dentro de esa variante de gobiernos democráticos, y usualmente con la calificación de izquierda o centroizquierda, que supuestamente emergieron sobre todo en las dos últimas décadas anteriores en Latinoamérica. Queda como en el aire, ¿sí? La discusión, ¿qué es lo que se está llamando gobierno de izquierda realmente? ¿A qué es lo que realmente nos estamos acostumbrando o, no sé, una inercia existente está dirigiéndose a reconocer como gobierno de izquierda? Creo que ahí hay unas discusiones por hacer y eso pues sería interesante que fuera el trabajo de la investigación social en los próximos años. Muchas gracias y quedo a disposición.
Gracias a usted, maestro José Ernesto Ramírez Pinzón, por todo este recorrido en torno a regímenes políticos, mecanismos de diálogo, interacción, cómo ha ido también avanzando, modificando y transformándose también esta lógica que inició mucho antes del 79, pero se materializó en el 79 con esta, digamos, construcción sandinista hacia lo que actualmente se denomina orteguismo. Me parece muy interesante cómo las tres ponencias muestran cronológicamente cada uno en sus momentos una figura prácticamente circular del tiempo, el espacio, con cambios de actores o con cambios de lógicas y funcionamientos en relación con estos factores que de alguna forma se van repitiendo o tienen algunas similitudes en líneas de tiempo en particular. Dejamos abierto el espacio para preguntas, comentarios. Tenemos unos 10 minutitos para ello. Entonces, por favor, siéntanse en libertad de escribir sus consultas, preguntas. Un saludo al maestro Danilo Ramírez también que nos ha estado sintonizando y a todos los que se han estado también sumando a esta conversación que ha sido profundamente interesante y además que es necesaria en este tiempo y en este continente de manera particular. Eh, si no hay alguna pregunta o comentario, pregunto más bien a los ponentes si quisieran puntualizar algún elemento más de sus planteamientos. Si es no, entonces dejo la palabra a los organizadores del evento para que puedan entonces cerrar esta mesa vinculada con movimientos sociales y los nuevos desafíos. Gracias a la maestra Nadia Acevedo por su moderación y a cada una de las personas que pusieron, compartieron con nosotros y nosotros pues, hallazgos e investigaciones y análisis, ¿verdad? Para esta mañana. Sí, pues tenemos la invitación abierta a que podamos aprovechar este espacio con ellos y ellas para el intercambio. Sabemos que pues más temprano tuvimos el imprevisto de tener que salir, ¿verdad? Por un momento, pero estamos en la idea de dar continuidad si tuviéramos una situación similar, pues de igual manera como lo hicimos hoy, ¿verdad? Así que les agradecemos su participación. Vamos a mantener siempre en este enlace la continuidad de nuestras actividades en este momento y pues agradecemos mucho que hayamos tenido en este momento pues, estos importantes aportes en este marco en el que estamos discutiendo también sobre eh, qué sucede con la acción colectiva frente a estos escenarios y pues hemos visto en este recorrido muy importante desde las perspectivas de la movilización, la participación y también el ejercicio de los derechos ciudadanos, ¿verdad? Como es importante este tipo de consideraciones y tener presentes estos resultados para considerar nuevas formas, ¿verdad? En las que puede irse haciendo frente a estas problemáticas. Entonces, vamos a cerrar esta mesa agradeciendo su participación en la jornada de 9 a 11 de la mañana y vamos a hacer una pausa de unos minutos para dar inicio a la siguiente mesa de trabajo, siempre sobre el subeje Movimientos Sociales Nuevos Desafíos, que está programada para iniciar a partir de las 11 de la mañana, es decir, en unos minutos, ¿verdad? Así que solo hacemos una pausa breve para dar inicio a la siguiente. Muchas gracias, les invitamos a permanecer acá, ¿verdad? Siguiendo este eje o según su interés, pues también a seguir las actividades que tenemos en el resto de ejes de nuestro congreso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.